empleo. verdad, chico, es que no había Para puesto sí, esto. sí, no, por eso es que, Ahora bueno, sí me ves. y ahora sí. Entonces estamos aquí en vivo. Vamos a hablar sobre todos los acontecimientos más importantes que han ocurrido en lo que va de semana. Mira, me han dicho que ya salieron las primeras informaciones sobre las cifras de empleo de este primer trimestre. ¿Cómo va la cosa, Fernando? Bueno, tú sabes que el presidente Joe Biden hoy anunció que se crearon 266.000 empleos en el mes de abril y los economistas tenían proyectado 1 millón de empleos. Entonces, Biden habló sobre el tema relacionado al tiempo que estamos viviendo y es lógico pensar que no es tan fácil llegar a crear 1 millón de empleos cuando todavía no hemos terminado de derrotar al virus, a la pandemia del COVID-19. Él considera que esto no es un maratón, perdón, que no es un sprint, que más bien es un maratón y que hay mucho trabajo por delante que hacer. Y además aprovechó la ocasión para presentar su plan americano de empleos y también el familiar, con lo cual él espera darle mayor impulso a hasta la economía de Estados Unidos. El problema aquí, José Antonio, es que hay una piedra de tranca muy grande con el Partido Republicano, de nuevo hay que decirlo. Fíjate que el mismo Mitch McConnell dijo esta semana que él estaba enfocado únicamente en tratar de torpedear, de parar todo lo que hiciera la administración Biden. Eso es muy grave que sin conocer lo que se está proponiendo, ya adelante que su única misión es paralizar todo, evitar que fluya los planes que tiene el presidente Joe Biden. Y me parece gravísimo porque ni siquiera toma en cuenta la importancia o no que pueda tener un plan para él, sino el trabajo se va a centrar en eso. Y eso era lo que yo quería que tú compartir contigo, esta reflexión, para ver qué opinión a ti te merece esta situación con este partido republicano que está de espalda de la gente. Bueno, primero el Partido Republicano está fracturado. Y ya lo vemos, hay una fracción que insiste en sepultar los ideales republicanos con Trump, el trumpismo. Y hay un otro segmento donde está Mitt Romney, donde está Liz Cheney, donde están una cantidad de respetables republicanos que están tratando en lo posible de hacer una posición digna de oposición que recupere la normalidad del balance necesario del bipartidismo. Eh, la situación es muy difícil porque indudablemente que esto afecta la eficacia de la gestión del país entero, porque este país no puede funcionar con un partido tratando de impulsar hacia adelante y otro partido tratando de frenarlo o impulsar hacia atrás, que es lo que se ha visto que es la tendencia del trumpismo como representante del republicanismo. Y lamentablemente la representación de ese trumpismo en el Congreso, en cualquiera de las dos cámaras, está representando pues un obstáculo insalvable para la ejecución de los planes del presidente Biden. Sí, fíjate Ahora, ¿tú no que crees esta que misma, era como poco probable que en este primer trimestre, en plena pandemia, eh, se pudiese alcanzar una cifra de 1 millón de empleos? Que una bueno, recuperación tan yo rápida no, era como demasiado prematura cuando todavía hay grandes sectores de la economía que no han podido abrir sus negocios porque están en localizaciones donde todavía hay riesgo de que se reactive la pandemia. tú sabes que la economía es muy traicionera, ¿no? Y tampoco es muy inexacta también. Quizás cuando estos economistas hicieron sus cálculos, pensaron que a estas alturas
ya podían haber estado más abiertas muchos negocios. Y en cuanto, fíjate que ahora es que estamos iniciando la etapa de atender a la gente de los restaurantes, de la hostelería y de todo eso, que genera muchos empleos. Entonces creo que estas personas que hicieron esa proyección de 1 millón de empleos para el mes de abril, coincido contigo en pensar que eh, se adelantaron a los acontecimientos. Hay que recordar algo, José Antonio. Nosotros estamos viendo una pandemia que ocurre una vez cada siglo y una crisis económica, tal como lo dijo el presidente Biden, que solamente lo vive una generación en toda la historia. Entonces, son dos hechos que están paralelos, que los está atendiendo muy bien el presidente Biden, y tenemos que también reconocer que está bien, no se llegó a 1 millón, pero se llegó a más de 1/4 de 1 millón de empleos, que es mejor que nada. Entonces, me ¿Cómo ves la parece que situación en el Congreso ahora que se ha visto un marcado interés de la fracción trumpista del Partido Republicano de eliminar del liderazgo en el Congreso de la senadora Liz Cheney, que hasta ahora encabezaba no solamente la voz cantante de la mujer, sino la voz cantante del partido en el Senado? sí, bueno, ya de verdad que a mí de este Partido Republicano no me extraña absolutamente nada. Están eh, apadrinando, está el expresidente Donald Trump, a una congresista que se llama Elise Stefanik, quien en sus primeras de cambio criticó muchas de las posturas de Trump, pero ahora se ha convertido en una persona que está apoyando la, la falsa retórica de Donald Trump de un fraude electoral de las elecciones de noviembre pasado sin pruebas, y la están promoviendo para que ocupe el tercer lugar entre los republicanos en la Cámara de Representantes, y apartando a Liz Cheney, que es una persona con una congresista con mayor trayectoria, quien tiene un porcentaje de voto de por vida de un 80% en comparación del 48% de Stefanik, pero tiene un problema para los republicanos. Está diciendo la verdad. Está diciendo la verdad en cuanto a la falsa retórica, repito, de Donald Trump en cuanto a un fraude electoral en las elecciones del pasado 3 de noviembre, que solamente están en su mente, en su lado mentiroso, por decirlo así, porque él sabe perfectamente que perdió las elecciones por casi 10 millones de votos de una manera incontestable, y además se apegan a los cuentos de las falsas teorías de la conspiración. Fíjate lo que estamos viendo hoy en Florida, que hay un rally donde está Matt Gaetz, una persona, un político que está bajo una investigación federal por eh, tener relaciones supuestamente con una menor de edad, y también a Gates lo está acompañando esta señora Moore, que es la de las teorías de conspiración. Entonces me parece, chico, que yo no sé en qué anda este partido republicano, de verdad, porque no quieren hacer su trabajo de legislar en el Congreso, y entre tanto se van dos políticos totalmente descalificados, como Green, perdón, Murno Green, como esta congresista Green, que es una de las que apoya las teorías de Quanon, y Getz, que está bajo investigación, pero además son unos campeones a la hora de sacar legislaciones con la finalidad de alterar el ritmo de votación, es decir, atentar contra el derecho de voto de los ciudadanos, como están haciendo en muchos estados. Lo acaba de promulgar una ley
DeSantis en Florida, de la manera más grotesca de paso, porque en la mañana del jueves apareció por televisión firmando la ley en tiempo récord y atrás un montón de personas que lo aplaudían. Y parecía un show tan increíble, porque aparecen en la televisión, aquí Fue estoy transmitido firmando. solamente por la cadena Fox. Él no invitó a Oh, ninguna bueno, otra cadena de televisión para cubrir bueno, el evento. es que la cadena Fox ya sabemos, ¿no? Lo poco serio que es, ¿no? Con algunos programas incluso que tienen ahí donde favorecen abiertamente hasta el racismo. Y te digo, los demócratas tienen que ponerse las pilas ahí, tienen que tratar de hacer una legislación aprovechando la mayoría que tienen para evitar que estos republicanos se salgan con las suyas, porque realmente lo único que quieren es obstaculizar las elecciones, obstaculizarlas de cara a las próximas elecciones de mitad de periodo para tratar de arrebatarle al Partido Demócrata la mayoría en la Cámara de Representantes y Bueno, ahí también tiene en la la legislatura. reciente decisión de DeSantis, pues, de crear una serie de obstrucciones a las reglas de votación aquí en la Florida, limitando la votación por correo, exigiendo identificaciones para poder optar por la boleta de votación, o sea, una cantidad de cosas que están dirigidas a limitar la capacidad de voto de la población afroamericana. Entonces, Exactamente. eso ya va a estar pasando en muchos otros estados. Ya se está demostrando que la estrategia republicana para los próximos comicios va a ser la de bloquear el voto de la minoría afroamericana y latina. Sí, eso es muy grave lo que está pasando con, con este intento de suprimir el voto que están haciendo los republicanos en casi la mayoría de los estados. Creo que es un atentado hacia la democracia que hay que ponerle un parado de verdad. A eso sí hay que detenerlo, porque se están pasando de la raya. Y todo es, si tú ves realmente en qué se basan las leyes, primero pretenden que torpedear que la gente fluya el voto por correo, eh, que restringir los buzones donde la gente deposita sus votos y además impedir que personas que son organizaciones que no son partidistas ayuden a las personas que están haciendo cola en las votaciones a tener un poco de agua, cosas para que puedan hacer su espera un poco más placentera, porque recuerda que estamos hablando de un estado como Florida, donde tú lo sabes muy bien, yo padecí eso terriblemente, 3 años con un calorón y una humedad insoportable, y esas personas ahí paradas por mucho tiempo pueden sufrir Así es. de, Y dando un salto al charco, Fernando, ¿qué te parecen las elecciones de Madrid? ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó allí en Madrid? Bueno, mira, yo primero te voy a decir que yo estoy feliz con el resultado de las elecciones, con Isabel Díaz Ayuso, que desde el primer momento la ha seguido porque logró ganar esa primera elección donde obtuvo 30 escaños, ahorita fue 65. Solamente es, mira, parece una rockstar. Y solamente diciendo la verdad, señalando las cosas que están haciendo mal el gobierno de, de Sánchez, de Pedro Sánchez, del PSOE, y teniendo una respuesta clara siempre y defendiendo sobre todo a los madrileños y hablando mucho sobre Venezuela, diciendo que aquí ya no tenemos la necesidad, decía que en Madrid ya no tenían la necesidad de viajar a Venezuela para enterarse de lo que pasa, porque ahí están los venezolanos contándola. Y decía también en sus mítines
que se acercaban venezolanos y le decía, nosotros venimos del futuro y nosotros representamos ese futuro de Madrid que usted tiene que evitar. Ahora, a ella se le Y acusa de ser la Bolsonaro de España, de haber escondido las cifras de muertos en Madrid, de haber, en cierta forma, minimizado el impacto en esa comunidad del COVID para proteger los negocios y sus ingresos. Entonces, ¿qué opinión, qué lectura tienes tú de eso? Porque mucha gente piensa que parte de la caída de la votación en favor de la izquierda resultó de la percepción de que ella manejó mejor la pandemia. Ahora, la manejó mejor te estoy diciendo lo que leí hoy, de que en cierta forma ella escondió un poco el no, impacto del mira, COVID allá. primero que nada, eh, el mayor impacto que sufrió la pandemia en Madrid, la pandemia fue la primera ola. Y es recontracomprensible porque no hay un país del mundo en que su ciudad principal haya generado mayor muerte. Y tú lo sabes por qué. Porque hay mayor Claro, conglomeración de personas, claro. es una ciudad donde pasa todo el mundo que va para acá, para allá, en países europeos, Sí, y pero aún así obviamente, no se implementaron las restricciones que se presentaron en el resto de España. no, eso fue después, porque fíjate bien, ellos hicieron, el gobierno de Sánchez hizo un cierre total y Madrid aceptó el cierre, lo siguió como lo hicieron todo, un plan de emergencia en el cual todas las decisiones las tomó el gobierno, porque en esa medida incluía que era el gobierno el que iba a asumir todas las decisiones en torno al COVID-19. No fue Isabel Díaz Ayuso. Y es más, el propio Pablo Iglesias, vicepresidente, ex vicepresidente segundo de Pedro Sánchez, era el que tenía que encargarse de las donde cuidan a los ancianos Ujú. y no lo hizo. Nunca fue a ninguno de esos sitios, nunca. E incluso él después en un debate dijo que él había ordenado a los militares ir y salió la ministra de la Defensa de España y le dijo, señor, usted aquí no le ordenaba a nadie y aquí a nadie, ningún militar, usted le da órdenes. Es la ministra Mm, de, 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 de está bien. Defensa. Bueno, eso Entonces, ciertamente pone en su lugar a esa izquierda, a esa extrema izquierda en España que estaba aspirando al poder, ¿no crees? bueno, precisamente me parece que es como lo dices, porque el señor Pablo Iglesias, un adorador de Hugo Chávez, que fue a aprender allá en Venezuela, se merecía salir de la política española. ¿Por qué? Porque es un mentiroso, porque es un comunista agazapado ahí, que lo que quería era terminar de dañar a, a España. Vamos a recordar una cosa, el tipo cuando estuvo en Venezuela, él dijo que esa Venezuela chavista tenía que ser el modelo de No los te países creo. del sur de Europa. Bueno, que se vayan ahora que lo sacaron, porque no se marchó, lo Que sacaron. se vaya a Venezuela. Que se vaya a vivir a Venezuela con Monedero, con el Rejón, con el otro, para que vivan en el... Ahora, un hombre que entró ahí por la política y vive en una mansión después que se quejaba y decía lo de las élites, porque él todos los discursos era una imitación de los Hugo Chávez. Y yo te digo sinceramente, para mí, Isabel Díaz Ayuso, con solamente menos de 2 años en la política, ha demostrado que haciendo las cosas bien, porque ya para la segunda ola, ella tenía, comenzó a abrir un poco la economía en Europa y en la última medición que se hizo, es la única comunidad autónoma de España que ha generado la creación de empleo. 40.000 nuevos empleos durante esta pandemia, durante la fase de esta
fase final de esta pandemia allá en España, mientras que en las otras comunidades autónomas no ha ocurrido eso, ni un empleo. Mire, y saltando el charco de nuevo hacia América, ¿qué te parece lo que está pasando en Colombia? ¿Cuál es tu análisis? Independientemente de que las protestas las protestas violentas no las celebra nadie ni las aprueba nadie, creo. ¿Cuál es tu lectura de este proceso que es tan trágico que está viviendo la República de Colombia? Bueno, en Colombia estamos viendo, lamentablemente, un capítulo más de esta escalada de la izquierda, del comunismo, tratando de desestabilizar a los países para después hacer que se conviertan en una Venezuela. Mira, esto no es nuevo, esto comenzó en 1989 en Venezuela con el Caracazo, que fue propinado a un gobierno que tenía meses nada más en el poder, el de Carlos Andrés Pérez, y ahí comenzó la desestabilización de Venezuela. ¿Y cómo comienza todo esto? Porque ya vemos lo que ocurrió en Chile, la misma razón, en Ecuador, todo tiene el mismo modus operandi, ¿no? Comienzan con una protesta por X causa. En Venezuela fue por un aumento De la gasolina. mínimo del pasaje Ah, en verdad, Venezuela. el pasaje. Lo mismo ocurrió con Chile por un aumento del pasaje de un 0,43% de dólar, 30 pesos chilenos. En, en Colombia lo que ha sido es una protesta por una reforma tributaria y en Ecuador porque quitaron los subsidios a los combustibles. Y después de esto, ¿qué viene? Vienen las protestas populares, que son los mismos comunistas políticos quienes las llaman, las atizan y entonces salen todos los violentos que ellos tienen preparados para incendiar, destruir, quemar, o sea, destruir y Ahora, Fernando, generar un caos permanente, para cubrir un poquito el otro para que los lado, gobiernos no pierdan la gobernabilidad. Dime. para cubrir un poquito el otro lado, si esa visión tuya es real, entonces hay demasiados comunistas en Latinoamérica, porque tanto en Chile como en todos estos países que tú has mencionado, y más ahora en Colombia, son millones de personas las que están protestando. Y cuando tú hablas con los diferentes sectores de la población, te estás dando cuenta que el problema es más complejo que simplemente No, un no, es que grupito no de es, agitadores. no es, Hay es mucho que no, malestar en la sociedad y una sí, pero desigual distribución de la riqueza que tiene a 60-70% de la población excluida de la prosperidad económica. no, pero fíjate el problema ahí. El problema que pasa no es que son millones los que están, porque no son millones los que están incendiando ni quemando las iglesias ni haciendo eso. Pero sí los que Son están los protestando. Pero revoltosos sí los que que están han protestando. puesto ahí, porque Los que están quemando policías y bancos no son muchos. no, claro, es Pero que cuando tú ves el espectro de la protesta, te das cuenta de que es más extensa que la gente que es está que lo que quemando ocurre ahí es autobuses. lo siguiente, José Antonio, porque es que, déjame explicarte el paso, después que se producen las protestas, que pueden ser muy valederas, todo lo que tú quieras, pero entonces se presentan dentro de esas protestas estas personas que vienen a acabar, a destruir, a incendiar supermercados con personas adentro, como ocurrió Eso ahí está en claro, Chile. Fernando. En todos los Pero países hay agitadores. Aquí salió el movimiento de Black Lives Matter y ujú, quemaron y saquearon y agitaron. No todo el movimiento, unos cuantos agitadores, pero la gran mayoría de la gente que protestó aquí por el Black Lives Matter, blancos y negros, fueron miles de millones de personas también, y en todas partes del mundo. Entonces, pensar que todos esos movimientos sociales de protesta son solamente cuatro agitadores, yo creo que es un poco como subestimar la no, naturaleza del problema. no, no son cuatro agitadores, son más.
son más agitadores. Yo Pero te ¿qué es lo que entiendo que no son ocurre? 4. Ponle tú Es que lo- son miles, ponle tú que pero son tú 10 sabes lo que miles. ocurre. Fíjate el caso de Chile. En el caso de Chile fue horrible lo que pasó. ¿Ves? Y fue condenado por toda la sociedad. Pero 2, 3 días después, todas las avenidas de Santiago estaban llenas de gente. Millones, yo Sí, vi pero es que tú fotos de sabes por millones de qué. Porque personas. después ¿qué ocurre? Es que ocurre, déjame decirte los pasos de esto. ¿Qué ocurre después? Después que salen las protestas, entonces vienen a generar el caos, a tratar de que se pierda la gobernabilidad de un Todo país, eso está bien, a pero quemar, pero entonces si esas millones de personas deberían salir a protestar los saqueos. déjame hablar, déjame terminar de descontarte la Okay. cosa. Entonces, después que ellos están protestando y se meten a destruir todo, a poner en riesgo la vida de las personas, porque hasta les estaban tirando piedras a las casas, a las personas, ¿y qué hacen? Entonces sale la policía a tratar de A evitar que reprimir. sucedan esos hechos. ¿Y qué ocurre? Lo que tiene que ocurrir, que quizás la policía en defenderse ellos, porque los atacan también, les han disparado, porque pareciera que están los mismos colectivos ahí metidos como están en Colombia. Entonces, la policía comete excesos porque están cometiendo excesos contra ti. ¿Y qué ocurre después? Después dicen que la policía están violando los derechos humanos y Sí, entonces pero se victimizan y entonces viene todo el mundo, entonces victimizan esa situación, ellos mira, somos los malos y entonces comienza la gente a hablar, a pensar de que a los que están atacando son los que están protestando y no es así. Ellos pueden verlos como que lo están protestando. ¿Por qué nadie victimiza a los policías como pasó en Chile, que quemaron a 2 policías mujeres? ¿Mm? Eso es que Pero es que nada tú más estás tenemos que... cubriendo el lado violento de la protesta y estás de una Es u que el otra problema es manera el lado violento. ignorando los millones de personas que no están quemando nada y que están saliendo no a criticar tampoco la actitud de la policía, sino con protestas legítimas como las pensiones, los impuestos, Pero la es que esas falta. protestas son legítimas hasta que comienzan los infiltrados a acabar con... Entra en mi página para que tú veas No, no, cómo yo te entran. entiendo, yo te entiendo. Entra, Yo estoy mira, tratando eso de es crear un balance en, porque aunque a mí me parecen condenables todas esas protestas y menos en el marco de una no, a mí no me pandemia, parecen condenables las a mí protestas, sí me no. parece. Yo creo que No, a mí este me no es el momento de eso. no, las protestas son válidas. Yo no critico a la gente que protesta, pero lo que es que no es, pero es que más allá de la protesta, se presentan estos comunistas infiltrados a acabar con la ciudad, como acabaron con Chile, Es, atentar contra las personas. Ahí incendiaron un supermercado en Chile, ¿vale? Y estaban adentro gente que murió. eso todo es condenable. Eso no es Y admisible. eso no es culpa del gobierno. Porque, No, ¿sabes no, una cosa? Tú yo no sabes, estoy. ¿quieres que te diga algo? Los culpables deben ser eso. Pero lo que te estoy diciendo yo es que Tú me estás si la. hablando, mira, fíjate una cosa, José Antonio. ¿Cuál es la protesta? ¿Cuál es la causa de la protesta en Colombia? Bueno, Una por lo que yo he reforma visto y te puedo tributaria. referir problemas, hay como 20 causas No, no, una reforma tributaria. No, ese fue el ¿Tú sabes disparador. Ese algo? fue el disparador y ya No, la retiraron. correcto, pero sabes algo. Tú sabes que Colombia es eh, uno de los países que menos eh, la gente paga impuestos. Claro, porque el Pero 70% es pobre, aunque lo no, pusieron. no, Bueno, eso es lo no, que vi no, no es hoy. por eso. Es que no es por eso, es que la gente no paga. El Porque 70% lo de la que pagan son población las empresas. colombiana por No, 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 familia no, gana no. menos de trescientos setenta y No, no, cinco no dólares es al eso. mes. No es es que no paga nadie. No pagarías tú, Pero te estoy porque no diciendo la razón por la que no pagan, Fernando. no, 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 no. Ve los informes económicos. O Sí, por sea, eso yo te puedo sacar la lista de cómo está en el mundo y los colombianos no pagan impuestos. No pagan impuestos no porque no tienen dinero, sino que pagan impuestos, son grandes empresas, pero claro. ellos no pagan impuestos, no llenan impuestos, no la pagan. Entonces la reforma tributaria
es que tienen que pagar porque hay deuda, porque el Estado tiene Claro, deuda, claro, en todas partes del porque mundo. hay una pandemia. Entonces, ¿cómo tú mantienes un Estado en el cual hay, fíjate, mientras ellos están en bajo porcentaje, en porcentaje negativo de lo que tienen que pagar, entonces la mayoría de los países europeos están en un 39%, y en Colombia están como en un menos 5%, no pagan impuestos. Bueno, ya te digo, la Entonces, información que yo tengo es que no ponme pagan otro ejemplo, impuestos porque el ponme otro ejemplo. 70% de la población gana menos de $370 al mes por familia. Ese es el dato que Pero no saqué es hoy. por eso, no es por eso que hay la protesta. Las protestas las No, no, hay, no, yo no te estoy diciendo, te las estoy dando un protestas fueron dato de convocadas por por eso. qué entendí que la gente, el 70% de la población, o sea, en Venezuela, perdón, en Colombia casi no hay clase media según este análisis económico. Entonces, fíjate, para que te tengas una idea, y te voy a mandar el programa con los datos, eh, el 1% de la población gana $3,000 al mes por familia. El 10 o 15% de la población gana $1,500 por familia. Y de ahí en adelante, el 70% de la población, la gran cantidad de las familias colombianas, gana menos de $375 mensual. Entonces, ¿cómo le puedes tú Lo que pedir a una ocurre, clase mayoritaria que gana tan poco que paguen impuestos? José Antonio, que Y eso pasa aquí. Aquí la gente que está por debajo del límite de pobreza no paga impuestos. sí, Aquí, correcto, aquí una pero gran es que la mayoría de la gente, gente no paga impuestos. ¿Pero no paga impuestos por qué? Porque no tienen ingresos lo que pasa es que suficientes. tú no me puedes sacar a mí una cuenta en dólares, porque ahí no están, no Bueno, viven en dólares. digamos El las peso cifras que vi colombiano, hoy, te lo he podido decir en pesos. Te estoy diciendo dólares porque a lo mejor la gente no sabe la equivalencia. Pero si hubiera mencionado pesos, te estoy diciendo que la mayoría de los ¿tú sabes por colombianos qué lo que consideran ocurre que cuando $300, $400 al mes en peso es demasiado para alimentar una familia de cuatro. Eso es lo bueno, que te porque estoy es que tratando cuando de tú decir. me estás hablando a mí de pesos y de dólares, entonces, claro que vamos a conseguir que no les va a alcanzar. Porque es que, pero ¿sabes una cosa que es lo que va a ocurrir ahí? Que es lo más interesante del asunto para esas personas que están haciendo esos estudios. Que me lo hagan después, que llegue Gustavo Petro al poder, para ver Bueno, cuánto pero van, para que ya me hables esa en parte es Venezuela. figurativa. Vamos a analizar. ¿Tú sabes cuál es el No es cuarto? figurativa, no es Oye, figurativa, porque bueno, pero Gustavo espérate, Petro es cálmate, Fernando. un ¿Tú sabes cuál guerrillero. es el cuarto país en el índice de desigualdad económica del mundo? El cuarto. Después de Haití, después de Somalia y después de Chile, Venezuela. Chile. No, Colombia. El cuarto país en la lista de los países más desiguales económicamente. Y Entonces, dime una cosa, ignorar ¿y, eso es no y Venezuela entender dónde está ahí en esa lista? cómo. Venezuela. Tercero. El Sí, si primero están así es tan, Haití, el segundo es Somalia, el tercero es Venezuela y el cuarto es Colombia. Es más, Colombia pasó al cuarto, pero hasta hace poco era el tercero. bueno, ahora dime Yo no te una estoy cuestión. diciendo con quién va a estar mejor Colombia. Yo te estoy diciendo la situación actual y lo que yo he Pero es que averiguado de qué es lo que está pasando, es que lo que porque está yo, pasando ahí es lo que te dije, José Antonio, porque ahí la protesta no es por esa desigualdad, ahí la protesta es por otra razón, por unas razones tributarias que no bueno, está existen. bien. Bueno, Ok, vamos a pasar al tema mío, las vacunas. Biden exactamente. se ha lucido estos últimos meses desplegando un excelente equipo de gente que logísticamente ha logrado vacunar ya. Yo creo que vamos cercanos a los 200 millones de personas. Los índices de vacunación en muchas ciudades están sobre el 40%. Y se piensa que para, efectivamente, como él lo prometió, para el 4 de julio
vamos a celebrar un día de la independencia con muy buenas cifras porque tanto el número de positivos nuevos, del número de personas hospitalizadas y el número de muertos está descendiendo ampliamente. En grandes ciudades y en estados como California, las cifras son tan prometedoras que ya han decidido pues quitar las limitaciones que habían para llenar estadios, para que la gente se incorpore, para los restaurantes, etcétera. Se ha introducido una vacuna para vacunar jóvenes de 12 a 16 años. La vacuna de Pfizer ha mostrado ser efectiva y segura en esa población. Así es que hay grandes esperanzas de que muchos contingentes de jóvenes vuelvan a sus escuelas por la vía tradicional y no tengan que estar sentados frente a un computador para escuchar clases. Así es que eso es bastante positivo. Y por otro lado, ya Estados Unidos está en capacidad de ofrecer a otros países del mundo grandes lotes de vacunas. Se dice que ya 40 millones de dosis que tenía Estados Unidos en reserva de Oxford AstraZeneca están listos para ser enviados a la India, que está pasando un momento terrible con el segundo brote que han tenido, donde tienen cifras récord que van, si se sigue con esta tendencia, a transformarlo en el país del mundo con más muertes por COVID-19. La situación es terrible en términos de la distribución no solamente de oxígeno, sino de material de protección para los médicos. Están prácticamente incluso llamando a los estudiantes de medicina para que se incorporen a atender pacientes porque hay una carencia de recursos humanos. Los médicos están trabajando al límite en jornadas de prácticamente 20 horas al día de trabajo continuo. El mundo entero está ayudando, la comunidad económica está ayudando y me veo con complacencia que aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana están aterrizando una y otra vez en Delhi, llevando ayuda de USAID, del sistema de ayuda exterior de los Estados Unidos. Así que me siento muy orgulloso de que mis tax dollars, como dicen, vayan a ayudar a los más desposeídos en este momento que estén ahí. Todavía hay un reducto de un 20-30% de gente que no se quiere vacunar. Preocupante, pero es así. Habrá que respetarle su derecho. Yo todo el tiempo le estoy diciendo a la gente que si conoce a alguien que no se haya vacunado, que por favor insista en explicarle, en llevarlo a fuentes confiables de información que le permitan a ellos tomar una decisión juiciosa, porque muchos siguen totalmente desinformados, creyendo en teorías absurdas, temerosos de vacunarse, a pesar del tremendo éxito de esta vacuna. Que en este país se hayan aplicado 3 vacunas por millones de personas y no haya habido grandes problemas de efectos adversos mayores, es un logro increíble. Si tú a todo el mundo en este país le mandas una medicina cualquiera de la que todos los días tomamos en semejante magnitud, te garantizo que vas a tener más de uno hospitalizado con alguna reacción fuerte ante esta medicina. Así es que yo estoy muy satisfecho. Yo pienso que para finales de este año el COVID-19 en los Estados Unidos va a ser un mal recuerdo, pero le recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que mientras nosotros no vacunemos al mundo entero, no vamos a estar seguros. En India se produjo una nueva mutación del virus, una mutación conocida como una doble mutación, y estamos esperando, en los Estados Unidos ha colocado esta nueva variante en una clasificación de mucho interés. Eso significa que le están poniendo el ojo. No vaya a ser que esta variante mutante sea más morbiletal que las anteriores. Te quería hacer una Sí, pregunta, diga. lo que estás diciendo. Yo estoy alegre también porque en la India la están pasando muy mal y hay una tragedia enorme con esto.
pero en cierta manera también estoy muy triste porque de Venezuela no hablan nada. Y fíjate que yo quería preguntarte, Bueno, de Venezuela íbamos a hablar ahora. sí, por eso, yo quería preguntarte, hacerte una pregunta sobre, tú sabes que me han hablado de que están vacunando personas aquí en Estados Unidos que viajan, y yo sé que tú tienes datos sobre eso, y me gustaría que nos conversaras un poco sobre esos viajeros que no son turistas, que viajan de Venezuela a vacunarse aquí, que yo no Sí. sé cómo es el asunto. Bueno, la información que tengo, que es pública, no es un secreto que nadie me dijo, es que a raíz de la decisión del gobernador de Santi de que no se necesitaba prueba de residencia para vacunarse en la Florida, y de que aparentemente el Departamento de Inmigración dijo que no se afectaba para nada el estatus migratorio de cualquier turista que visado legalmente para venir a visitar los Estados Unidos con visa de turista solicitara servicios médicos, incluyendo la vacunación. Se ha producido una estampida y hay en este momento un gran tráfico de personas de Centroamérica y Suramérica que están reservando vuelos y haciendo preparativos para venir a vacunarse. Pero te estoy hablando de que hoy me informaron de que en Argentina prácticamente ya tú no consigues un vuelo Buenos Aires, Miami para las próximas 6 8 semanas porque están todos ya vendidos de gente que tiene la esperanza de llegar aquí y vacunarse, y aparentemente les está funcionando así. Incluso hoy me llegó un rumor, y es solamente un rumor, de que probablemente iban a poner un centro de vacunación cercano al aeropuerto. O sea que no está muy lejana la idea de que la gente entre y por un lado pasen por inmigración y entren a territorio americano, puedan en un momento dado solicitar la vacunación. Pregunté si esto tenía algún costo, la vacuna para extranjeros que estuvieran visitando la Florida. No me supieron decir, pero el sentimiento general es que esto es bueno para la economía de la Florida, para reactivar el sector turismo, porque todas estas personas que vienen a vacunarse pues vendrán, reservarán hotel, alquilarán auto, irán a restaurantes, aprovecharán de hacer unas compras en la Florida y se vacunarán. Y eso probablemente ofrezca más beneficios que cobrarle 10, 20, $25 por vacuna, que es el costo de producción de una vacuna, ¿no? Ahora, no sé cómo evolucionará eso, pero ciertamente la información es que ha habido un brote enorme de llegada de vuelos de Latinoamérica, que viene gente de hacer turismo, turismo inmunológico. vienen, Pero a, fíjate, vienen a visitar el zoológico, visitar las playas y aprovechan y se vacunan. Pues. pero hay otro detalle ahí que es interesante que hay que saber. Por ejemplo, están vacunando a esas personas y me parece fabuloso. Pero, ¿de dónde salen esas vacunas? ¿Cuánto es el porcentaje de floridanos que se han vacunado? Porque entendiendo que es un estado gobernado por un republicano, que generalmente son antivacunas, entonces quisiera saber cuál es. Antivacunas, pero pro negocio, ¿vale? Primero, la Florida empezó a traerse a toda esa gente que tiene propiedades en el norte, vinieron aquí y se vacunaron. O sea que ya el turismo de vacuna existía dentro de los Estados Unidos, de gente que venía aquí a vacunarse. Y luego ahora me imagino que con este excedente de vacuna, en vez de, acuérdate que una vez que un laboratorio, una farmacia o un supermercado recibe un lote de vacunas, tiene que usarlo, Fernando. Eso no se puede meter en un freezer y dejar Sí, eso para el año que viene. O sea que esos lotes de vacunas o se usan o se pierden, ¿no? Es más, cuando abren un lote y ¿cómo se llama? Lo deshielan, lo refrigeran, se tiene que usar. Entonces, si tú tienes un paciente que necesite vacunarse ese día, necesitas el lote. Si sacas el lote y lo descongelas,
ya tienes que aplicar todo el lote al que sea que esté por Por ahí. eso es que te pregunto, ahí habrá un plan de vacunación para la gente que venga del exterior, porque tienen el lote de la gente que Bueno, es está que ya inscrita no, para ya por lo vacunar. menos hoy en la Florida no se necesita tampoco cita. Ya hay Mm, sitios donde tú puedes, lo que llaman walking. Tú entras y dices, ¿me pueden vacunar? Sí, póngamela pues. O sea, ya esa parte de que te tienes que pedir una cita por internet. Hoy yo estuve en una farmacia de un supermercado y había como 3 o 4 personas allí y le pregunté a uno de ellos, ¿usted vino por cita? No, 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 ya, yo pasé por aquí, vi que estaban vacunando y me metí y ahora me van a vacunar. O sea que Mira, ya dime se una está cosa, presentando eso. esos nuevos turistas vienen Dicen a que lo visitar? identifican porque vienen con manga corta. No, no, y salen con Entran con manga corta y salen con una curita. dos inquietudes más en Dime. torno a eso. Este, ¿Cómo hacen esos turistas cuando son, le aplican una Pfizer o una Moderna que son un mes? A eso es lo mejor, se quedan un mes. Esa es la primera pregunta. Se quedan un mes. Entonces, ¿cuánto Imagínate lo que gastan gasta esos un turistas turista aquí aquí? en un mes. ¿Cuánto gastan esos turistas aquí? Un mes de hotel. Un mes de hotel. Pero bueno, es que acuérdate que son latinoamericanos, son gente pudiente, y quien puede venir de Argentina, Venezuela, Colombia a vacunarse aquí no es una persona de bajos Estarán todos los recursos. chavistas vacunándose allá. Bueno, Esos son los únicos pudientes de no te Venezuela. extrañe que haya muchos enchufados que se hayan venido para acá a Bueno, vacunarse. claro, pues, Porque porque la la verdad es situación en que todos estos países latinoamericanos es desesperada con lo de las vacunas, ahí sí porque podemos con, hablar que el 90% de los venezolanos no estará vacunándose ahí porque serán puros chavistas. bueno, no sé, en Venezuela se ha vacunado un grupo de personas con la vacuna Sputnik. Y no sé por qué no ha llegado la vacuna Sinovac, que es China. Yo me imagino que el gobierno hubiera podido hacer un arreglo para que llegara la vacuna china. Te digo que parece que están vendiéndola y la están poniendo en Venezuela, pero así como por Por debajo de recomendación, cuerda. Con recomendación. no sé. Hasta ahí no llego yo. Bueno, Pero vale, pero yo no te cuéntame una recomiendo. cosa. ¿Es verdad que los chinos ahora están distribuyendo pedazos de cohete directos del aire y no vienen por tierra ni por barco? Cuéntame Mira, eso. mira, ese es el Long March 5B, un cohete que lanzaron que por cierto tiene forma de inyectadora. Ah, bueno. Vendrán ahí las vacunas, Fernando. Entonces, no sé tampoco si tiene, es portador del virus, pero fíjate, este, fue un desastre. Está fuera de control y va a caer en algún lugar del mundo mañana. Al parecer, Se espera a que las sea 7, mañana. sí, mañana, bueno, mañana y hoy, ¿Y porque tenemos alguna recuerda que es el idea de tema de los qué horarios. continente o si va a caer en el Pacífico? Lo más probable es que caiga en el agua. Mire, es que el problema es que no va a caer el cohete, el No, problema yo es que sé, van a los caer fragmentos, pues. pedazos de cohete por todos lados. Sí. Entonces, yo realmente, hasta la información que he tenido, la última, es que puede caer como a las 7 de la noche, hora de allá, como que es del De Chile. Pacífico, que parece que va a caer como en el Pacífico, ¿no? A mí lo que me han preguntado bastante si no hay posibilidad que caiga por allá, por el fuerte. Por el fuerte, tío. Oye, ¿tú te imaginas eso, chicos? Eso sería algo más No, y de los chinos, increíblemente. y de los chinos. Sí, sí, un regalito de China. Pero tú sabes que ese debris espacial, esa basura espacial vive cayendo permanentemente, porque todos los satélites que hemos mandado desde hace 40 años, ellos una vez que pierden su órbita vital, ellos caen. Lo que pasa es que la reentrada lo fractura tanto que Sí. prácticamente lo que caen son pedacitos y bueno, caen en el océano o en sitios despoblados. Este planeta es muy grande. Lo que pasa es que esto es un cohete y Sí, obviamente el pero por más que cohete, sea un cohete, como tú dijiste, no va a caer como un cohete completo. Eso se no, va a desbaratar y en la reentrada yo me imagino que pasará por todo ese deterioro y esa fragmentación que le pasa a todo, incluso a los asteroides, ¿no?
Yo no tengo muy claro cómo es eso, porque recuerda que... De todos modos, mantente en tu casa las próximas 24 horas. Bueno, vale. Pero Mira, con depende. todo el intento que hicimos de limitarnos a 45 minutos por la salud mental de nuestros oyentes, ya vamos por 55. Así que vamos a despedir el programa. Ha sido una excelente conversación. Creo que cubrimos los temas más relevantes de la semana. Y espero pues que la gente se suscriba a nuestro canal en YouTube, que pueda ver este programa y recomendarlo en el sitio web en lamira.net. Y si quieren ver todos los programas de nuestra serie, donde está mi distinguido amigo Fernando Conde, es opiniones.enlamira.net. Ahí arriba está escrito para que no tengan duda de cómo ponerlo, y así lo pueden tuitear y ponerlo en todas partes, porque yo creo que somos los únicos hispanoamericanos y ciudadanos que estamos manteniendo un programa de opinión sobre los temas más relevantes de una semana en los Estados Unidos y el mundo, con ese toque especial de los venezolanos. Porque tanto Fernando como yo nacimos del otro lado de la ribera del Arauca Vibrador. ¿No es así? Por eso es que somos hermanos de la espuma y de las garzas y de las rosas. Y del sol. Bueno, hermano, un saludo cordial. Hasta luego, feliz fin de semana. Ya nos veremos el próximo fin de semana hablando sobre todo lo que vemos y Sobre la caída del escuchamos. cohete. Vamos a ver si podemos recuperar algún pedacito de eso y lo guardamos de... Y no se le podrá devolver eso. A Alibaba no le podremos devolver el pedazo del cohete. Bueno, Fernando, un saludo cordial. Chao, saludos a todos amigos y nos vemos la semana entrante. Gracias, pues.